Vamos a hablar ahora de la distribución de probabilidad hipergeométrica. Para esto vamos a suponer que tenemos una población con un número finito n de elementos, que poseen solamente una de dos características. Ese es el punto número uno. Hay n elementos que pueden tener una de dos características. Por ejemplo, si pensáramos que tenemos n personas, esas personas podrían ser, por imaginarnos cualquier cosa, de ojos azules o no. Si tienen ojos azules, es la característica 1. Si no los tienen, es la característica 2. Es decir, va a englobar todo lo demás. Solamente pueden tener una de dos características y nosotros definimos cuáles son esas dos características en particular que nos interesan. Luego por acá, R de los elementos podrían ser rojos, por ejemplo, y el resto tendrán que ser negros. Esto imagínenselo así. Como les dije ahorita, hay unos ciertos que tienen algún tipo de característica, la característica 1 que podría ser rojos, y el resto, los que no tienen esa característica, pues tienen que tener la otra. Por ejemplo, negros. Podemos pensar R tiene la característica 1, N menos R tiene la característica 2. Si lo quieren ver con numeritos, porque luego es complicado visualizarlo con letras, piensen que la N vale 40 y que de esos 40 hay 10 que tienen la característica de ser rojos. Pues ¿cuántos tienen la característica de ser negros? Pues si tengo 40 y le quito 10 que ya eran rojos, me quedan 30. ¿Vieron? Literalmente es lo que me falta para completar el resto. Si en total había 40, 10 tienen una característica, 30 tienen que tener la otra. Eso es lo que nos dice el punto número 2. Luego el punto número 3 nos dice, una muestra de n elementos se selecciona al azar de la población. Es decir, de todo el total de los 40, como nuestro ejemplito, o en general de los n mayúscula, vamos a elegir un cierto número, algunos, los que ustedes quieran. Por ejemplo, si pensamos en 40, podríamos elegir 10. Esos 10 pueden salir de donde sea, pueden salir de los 10 que tenían la característica 1 o de los 30 que tenían la característica 2, o pueden salir combinados, pueden salir unos que tengan la característica 1 y otros que tengan la característica 2. Literalmente vamos a elegir algunos. El punto número 3 nos dice, eligen algunos poquitos de la población en general. La variable aleatoria de interés Y es el número de rojos, dice aquí, pues en general será el número de elementos que tienen ya sea la característica 1 o la característica 2. Ustedes eligen cuál le van a llamar rojos, la característica 1, la característica 2 y tan. Es decir, que nosotros vamos a decir que un experimento sigue las leyes para tener una distribución de probabilidad hipergeométrica si se cumple que tiene una de dos características la población total, hay R que tiene la característica 1, el resto tiene la característica 2, vamos a seleccionar un cierto número de elementos al azar y lo que nos interesa es la variable aleatoria Y que tengan una de las dos características, una en específico. Esta variable tiene lo que se conoce como una distribución de probabilidad hipergeométrica. La distribución de probabilidad hipergeométrica va a estar dada por esta formulita que está aquí. Literalmente, una vez que ya codificamos lo que nos interesa, ahora nos interesa calcular probabilidades y la forma de calcular la probabilidad será de esta manera que está por acá, pero claro, como siempre vamos a tratar de explicar qué es lo que nos dice esta fórmula. Recuerden, en un inicio había n elementos, había n totales, de los cuales en algún momento a nosotros nos interesó seleccionar n minúscula. ¿De cuántas maneras diferentes se puede hacer esta selección? Pues literalmente se podrá hacer del combinatorio de n en n. Este combinatorio nos dice de los n totales, del n mayúscula total, de todos los que hay disponibles, tú vas a elegirte n minúscula, vas a elegir unos poquitos. ¿De cuántas maneras lo puedes hacer? Pues de la combinación de n en n. Entonces, esta es la cardinalidad de nuestro espacio. Por eso está por acá dividiendo. Vamos a dividir entre el total de posibilidades. Recuerden que siempre que calculan la probabilidad o en general, se divide entre el total de todos los posibles resultados. ¿Qué me dice entonces lo que está por... espérense que se me fue el lápiz. ¿Qué me dice lo que está por acá arriba? Pues noten bien, de los R que hay con la característica 1, me interesa seleccionar Y, porque la variable aleatoria Y, esta variable aleatoria Y, es el número de elementos que tienen la característica rojo, la característica 1. Por lo tanto, del total que tiene la característica 1, solamente voy a seleccionar unos poquitos. Y el resto de mi selección, porque acuérdense que n minúscula era la selección total que se iba a hacer, el resto de mi selección lo voy a hacer de los que me quedaron disponibles. Literalmente la formulita entonces me está calculando, por un lado, de los R disponibles con la característica de interés, selecciónate unos poquitos y el resto te lo seleccionas de todo lo que quedó. Y eso lo divides entre el total de posibles selecciones sin importarte si fueron de un tipo o si fueron del otro.
literalmente esa será la distribución de probabilidad hipergeométrica. Claro, la Y esta minúscula, pues podría ser 0. No seleccioné a nadie, seleccioné a 1 o seleccioné a todos los n de los que a mí me interesaba. Eso puede llegar a ocurrir y por acá hay unas ciertas restricciones. Bien, para que esto quede claro, vamos a hacer un ejemplo a continuación. El ejemplo siguiente dice, de un grupo de 20 ingenieros con título de doctorado, 10 de ellos son seleccionados al azar. Es decir, inicialmente tengo n mayúscula igual a 20 candidatos y tengo n minúscula, que es la selección que vamos a hacer de solamente a 10 de ellos. Entonces, por acá n minúscula valdrá 10. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que de los 10 seleccionados se incluya a los 5 mejores ingenieros del grupo de 20? Quiere decir que no todos son exactamente iguales. Entonces vamos a tener por acá que R lo podemos pensar como 5. R son 5, es decir, nos interesan una característica que son los 5 mejores y por lo tanto vamos a tener que B, lo que estamos poniendo acá arriba como B, que sería N menos R, N mayúscula menos R, pues terminarán por ser 15. Hay 5 mejores y 15 que son el resto de los totales. Y nos va a interesar la variable aleatoria Y. Vamos a definir Y, la variable aleatoria, como el número de mejores ingenieros seleccionados. Es decir, que Y, por ejemplo, podría ser igual a 1, significa que solamente seleccioné a uno de los mejores. Y igual a 2 significa que seleccioné solamente a 2 de los mejores. Y igual a 3 significa 3 de los mejores, y así sucesivamente. Por lo tanto, nos interesa el caso Y igual a 5 y calcularle su probabilidad. Vamos a ver entonces cómo se hace esta solución. Por acá vamos a poner que P de Y, nuestra distribución de probabilidad, va a estar dada por esta hipergeométrica, porque ya vimos que podemos dividir exactamente cada uno de los puntos. Se tienen dos características, es decir, se cumple el punto número 1, característica de ser de los mejores o no serlo. Luego hay R elementos que tienen una característica y el resto la otra, pues sí, miren, 5 mejores, 15 no mejores, y luego una muestra de tamaño n se selecciona de la población al azar, pues literalmente selecciono 10 de los 20. Y la variable aleatoria que me interesa es el número de elementos que tienen la característica 1, la característica roja, como decía acá en general, pero vamos a pensar aquí que Y es el número de mejores ingenieros, porque lo que nos interesa acá, la característica es tener de los mejores. Por lo tanto, P de Y va a ser igual a, aquí vamos a sustituir en esta parte de la fórmula, sería 5 en Y, el combinatorio de 5 en Y, multiplicado por 15, que es lo que queda, y aquí abajo tendríamos de los n totales que buscamos seleccionar, que son 10, quitarle los y que ya elegimos previamente. Esto de acá se va a tener que dividir entre n en r, el combinatorio de n en r, es decir, el combinatorio de 20 en 10. La selección que estamos haciendo de los 20 vamos a elegir a 10. Ahora, en particular, como decíamos hace un momento, lo que nos interesa es que Y sea igual a 5. ¿Qué pasa cuando Y es igual a 5? Pues literalmente hacemos nuestra siguiente cuentita, sería P de Y va a ser igual al combinatorio aquí, en esta primera parte sustituimos Y en 5, me quedaría el combinatorio de 5 en 5, multiplicado por, sustituimos acá, sería el combinatorio de 15 en 5, ¿por qué? Porque ya elegí 5, los quito de aquí, de los 10 que tenía quito 5, entonces me quedarán 5, dividido entre el combinatorio de 20 en 10. Ya está, literalmente solo hay que hacer esas cuentas y ver a cuánto llegamos. Si ustedes las meten en la calculadora, resulta que esto va a ser igual a 0.0612. Listo, la probabilidad de seleccionar a 5 de los mejores en el grupo de 10 es bastante bajita, 0.062, es decir, alrededor del 6%. Espero que haya quedado claro y si no, pues ni modo. Ahí nos vemos.